En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente nos despertamos con ilusión, dispuestos al mayor trabajo, que es el trabajo en nosotros mismos, el trabajo espiritual, y es la vida, así como debemos respirar si es que queremos vivir, debemos comer un poquito si es que queremos mantenernos activos y alimentados. De la misma manera, este tiempo de meditación y de oración es fundamentalísimo en nuestra vida, porque nuestra vida es un molino, lo decimos siempre, ¿verdad? Si a un molino le das piedras, te da arena. Si a un molino le das trigo, te da harina. Es parecido a arena y harina, pero no es lo mismo. Depende de lo que le des a tu mente, eso vivirás. En realidad la vida pues no es las circunstancias externas que vas pasando, sino realmente cómo vas encajando esas circunstancias externas. Hay una mezcla que en filosofía se llama de realismo entre lo objetivo externo y lo subjetivo interno, que es muy diariamente debe ser articulado, y es lo que compone realmente la vivencia de la vida. Ni lo uno solo, ni lo otro solo, ni un subjetivismo extremo, ni un objetivismo que me hace salir a mí de la jugada. De tal manera, es que yo soy objetivo, pero también subjetivo, ¿verdad? De esa manera, es que no veo. Algo le pasa a la iluminación en el día de hoy, que efectivamente no parece iluminado, no se ve bien, o no veo yo, al menos. No sé si ustedes estarán viendo bien. Bueno, vamos a continuar. Se va apagando la iluminación de mi celular porque le he programado con poca iluminación, se ve, entonces prácticamente
Bien, vamos a continuar entonces con la liturgia de las horas. Pablo, en este día, en este momento, en la primera lectura, sufre en Éfeso una revuelta. Dice, en aquellos días concibió el propósito de ir a Jerusalén atravesando Macedonia y Acaya. Después de estar allí, dice, he de visitar también Roma. Roma en ese momento era la capital del imperio, por lo tanto, en este permanente debate interior que debía vivir Pablo entre la exigencia de los judaizantes, es decir, quienes a toda costa querían imponer las pautas de comportamiento y las costumbres judías a los primeros cristianos, y por otra parte las tradiciones propias de los gentiles. Pablo decide definitivamente ir a Roma. Era un poquito como el símbolo, ir a Roma, de universalizar el judaísmo. Ese paso en el judaísmo era bastante incomprensible, porque el judaísmo era, por tradición, celoso de su pertenencia. Es decir, somos del pueblo elegido de Dios por el hecho de ser de un pueblo, de una raza, de una tierra, de unas costumbres que son las judías, ¿no? Y quien no es judío no lo es. En el tiempo de Jesús, algunos, no siendo judíos en sentido estricto, podían asumir más o menos las costumbres y la cultura judía y hacerse judío, aunque de raza estrictamente no lo fuera. Pero lo normal era que no, mientras que el paso de Pablo es radicalmente opuesto. Es decir, al nuevo pueblo de Dios pertenecen judíos y gentiles. Entonces, esta apertura a la gentilidad es justamente el paso definitivo de ir a la capital de la gentilidad, a la capital del imperio, a la capital del mundo, que era Roma en ese momento. Entonces, Pablo se plantea nada menos que ir a Roma. Envía a Macedonia a dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, y él se detuvo algún tiempo en el Asia proconsular. Hubo en aquellos días un gran tumulto, fruto de la predicación del Evangelio. Un platero llamado Demetrio, que trabajaba la plata y estaba haciendo los templetes de Artemisa, daba mucho trabajo y mucha ganancia a los artífices de la plata. Un día los convocó junto a los demás plateros y les dijo: a ver, bien saben, amigos, que este negocio de la plata es fundamental y depende de él nuestro bienestar. Y están viendo y oyendo que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, ese tal Pablo está persuadiendo a mucha gente, diciéndole que
lo que fabricamos nosotros con nuestras manos no son dioses, pues nos está acabando el changarro. Estos son los conflictos. ¡Ay, Dios con la plata! ¡Ay, Dios con la plata! Son los conflictos eternos, ¿verdad? Se nos acaba la ganancia, porque ese Pablo predica que lo que estamos haciendo no es propiamente un servicio a los dioses. Y entonces va a acabar arruinando nuestro changarro, nuestra industria, pues. Y además, el santuario de la gran diosa Artemisa, pues va a perder prestigio y no van a venir a dejar plata. Entonces, las grandes peregrinaciones al gran santuario de Artemisa, a este paso, si purificamos un poquito el sentido de Dios, se van a acabar hoy. Y entonces va a quedar despojada de su grandeza la gran Artemisa, a la que el Asia proconsular y el orbe entero veneran. Órale, órale. Estas palabras de Demetrio eran muy acertadas, y entonces todos dijeron: es verdad, Demetrio, hay que acabar con ese Pablo. Grande es Artemisa. Se produjo un revuelo en la ciudad y todos se precipitaron en el teatro, llevando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, que eran compañeros de viaje de Pablo. Y Pablo, pues ni corto ni perezoso, quería salir en público a dar razón ante el gentío que se había reunido. Pero los discípulos de Pablo le agarraron y le dijeron: estás loco. Pero no te das cuenta de que este tumulto se ha organizado porque hay unos pocos que les interesa la plata. Es el problema de la plata. Bueno, entonces la gente incluso algunos magistrados de la provincia romana de Asia, amigos de Pablo, le dijeron: por favor, Pablo, pero ni se te ocurra presentarte en el teatro. Entonces, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra. La gente que se había reunido estaba toda revuelta y alborotada, y la mayor parte no sabían por qué se había reunido. En cierta ocasión yo viví una escena muy parecida a esta, muy parecida, porque estaba en una iglesia de cuyo nombre no me acuerdo, ¿verdad? Y en esa iglesia había unos mayordomos que se dedicaban pues todo el año a ir recogiendo ciertas ofrendas para ir preparando la fiesta patronal. Y entonces, quizá en algunas cosas que yo iba diciendo, no se sentían tan apoyados en la recogida de ofrendas durante el año por toda la parroquia. Y la fiesta patronal la íbamos preparando, o la fuimos preparando, de manera mucho más espontánea, con el apoyo de la gente. Pero los mayordomos se estaban dando cuenta que en un lado y otro lado, entonces
se reunieron con los representantes de los pueblos originarios y los representantes de los mayordomos de diferentes zonas y dijeron: no, a ese padre hay que ponerle en línea porque en realidad se nos acaba el negocio de la plata, de la recogida de dinero durante todo el año, y si se nos acaba el negocio. Entonces yo les insistía que lo fundamental era la devoción a la Virgen. Pero ellos, la devoción a la Virgen, en realidad era otra cosa. No es que la Virgen en sí interesara mucho, y menos profundizar en la vida, el significado, el misterio, la devoción propiamente de María de Nazaret. Era esa Virgen que era pues propiamente el motivo de la fiesta. Después la Virgen estaba bastante descuidada. Decían que no, que tenían mucho amor a su Virgen, porque tradicionalmente esa Virgen salía a las procesiones y demás. Pero en realidad era otro el amor que tenían. De hecho, los días de la fiesta eran días de mucha diversión y pachanga, pero no de devoción. Yo me esforzaba en profundizar en los misterios de la fe relacionadas con esa advocación de la Virgen, de esa parroquia de cuyo nombre no me acuerdo, ¿verdad? Y un buen día, ya un poquito cansados, pues vinieron con palos y piedras a la iglesia a ver qué hacían con el párroco, que a veces decía expresiones que ponían un poquito en cuestión la tradición de devoción. Pero se enteraron otros cuantos que ordinariamente venían a misa, que participaban en las pautas. Híjole, total, que allí vinieron unos con palos y piedras y se juntaron como unos 30 que habían convocado los de la gran revuelta, y después se juntaron como otros 30 de los que venían a misa y de los que participaban, y entonces entre ellos empezaron a pelear y a discutir, y que si a ustedes lo que menos les importa es la devoción de la Virgen, pues gracias a nosotros esa Virgen y esa devoción y esa fiesta se ha sostenido, etcétera, etcétera. Total, que eso amenazaba pues seria violencia. Y yo me tuve que poner en medio. No le hice mucho caso a este pasaje, ni a Pablo. Me tuve que poner en medio y a unos tranquilizarles con un discurso de que de momento no se les acabaría el negocio de su fiesta. Y a otros tuve que decirles que tuvieran un poquito de paciencia, porque las personas van comprendiendo poco a poco la verdadera devoción, que no es tanto la plata de Artemisa, sino la devoción a Cristo y a su madre. Entonces, al estar yo en medio, pues unos no se atrevían a tirar las piedras porque me pegaban a mí, y los otros pues tampoco se atrevieron a continuar con la violencia porque me pegaban a mí. Al final, unos y otros pues acabaron lógicamente siendo muy amigos míos y diciendo: fíjate por dónde, que el Padre es el que nos defiende de la gente que justamente quiere acabar con nuestro negocio. Y es el propio Padre el que nos está defendiendo. Bienaventurado Padre, bienvenido. Bueno, a veces hay que hacer un poquito como estos intermedios de tolerancia, ¿verdad? Para evitar que la sangre llegue al mar en motivos de fe.
Pero qué curioso, siempre cuando hay discusiones de este estilo es porque se deforman los intereses y que detrás de intereses religiosos hay otros intereses, a veces poco confesables y no de una búsqueda sincera de Dios. Y eso nos puede pasar cada día, cuando yo busco mi paz, busco mi tranquilidad, busco pues hasta mi pereza, ¿verdad? Busco mi ganancia, busco mis business, es decir, busco mis arreglos, trato de ir por mis atajos. Como dice mi padre me suele decir, hijo, date cuenta que en esta vida, entre Dios y el dinero, lo segundo es lo primero. ¿En qué quedamos? ¿Lo segundo es lo primero? Pues sí, entre Dios y el dinero, lo segundo es lo primero, me dice mi padre. Creo que él no está convencido tanto del dicho, pero bueno, él ha oído siempre ese dicho de que poderoso caballero es don dinero y entre Dios y el dinero, lo segundo es lo primero. Bueno, la gente estaba revuelta, alborotada, llegaron algunos de entre la multitud y dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían hecho destacarse, y Alejandro, haciendo con las manos una seña, intentó hablar en defensa propia ante la reunión. Apenas se dieron cuenta de que eran judío, entonces todos a una levantaron la voz y estuvieron gritando: ¡qué judío! ¡Grandes Artemisa! ¡Grandes Artemisa! ¡Grandes Artemisa! ¡Grandes Artemisa! Bueno, 2 horas gritando ¡grandes Artemisa! Por fin, el alto funcionario de la ciudad logró calmar la multitud diciendo: Efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa y que su estatua ha sido traída del cielo? Esto no lo puede negar nadie, por supuesto. Por lo tanto, conviene que ustedes estén en calma y que no hagan nada atropelladamente, porque han traído aquí a estos hombres que ni blasfeman contra Artemisa ni son sacrílegos. Si Demetrio y sus compañeros de profesión tienen algo que demandar contra alguien, asambleas públicas se celebran y procónsules hay en el imperio, que recurran a ellos, que no se tomen la justicia por su mano, cálmense. Y si alguna otra cosa desean, lo vamos a tratar en la asamblea legal ordinaria, porque si no, estamos expuestos a que nos acusen de sedición por lo que ha sucedido hoy y que nosotros estamos haciendo justicia por nuestra mano, en un imperio en el que domina la lex romana, ¿verdad? Domina la ley. No hay motivo para justificar este tumulto. Por lo tanto, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿verdad? Bueno, fíjense que en los primeros tiempos del cristianismo y en el inicio de las comunidades y en la predicación de Pablo también se daban estos percances. Personalmente, estos percances les he vivido en diferentes situaciones más o menos equivalentes y los vivirá ciertamente quien se defina valientemente a favor del Evangelio. Hoy, el beato Isaac de Stella es un monasterio cerca de Roma, va diciendo toda una lección
de antropología cristiana que creo que nos ayuda mucho a reflexionar también sobre el sentido de nuestra identidad. Dice el beato Isaac, refiriéndose a Cristo, que es primero entre los hermanos, por lo tanto, generador de esa fraternidad universal. La fraternidad universal es quizá el concepto más fundamental del cristianismo. Porque si Dios es Padre, automáticamente significa que todos somos hermanos. El problema es cómo concebimos esa fraternidad universal. Porque también los masones creen y tienen como pauta fundamental la fraternidad universal. Y por supuesto, qué sé yo, las bandas de las diferentes mafias del mundo tienen un poquito el sobreentendido de esa fraternidad universal. El punto que a nosotros nos toca vivir y nos toca profundizar es qué significa en el sentido cristiano esa fraternidad universal. Y desde luego, como siempre, creo que tenemos que entender esto. Para el cristiano la fraternidad depende de Cristo al 100%. Por lo tanto, la comprensión de esa fraternidad está en relación con la comprensión del significado y del amor con Cristo en mi vida. Por eso, el peso que yo le doy a Jesús en mi oración, en mi diálogo con Él, en mi vida cristiana, el peso que va teniendo Jesús en mi día, en realidad va a ser el peso que me une con el resto de los hermanos. Es decir, yo a mis hermanos les voy a comprender según lo que comprendo a Cristo. Por eso, por ese motivo, siempre la clave de mi fraternidad va a ser Cristo. Y depende del enamoramiento que yo vivo con la Trinidad, en definitiva, porque Cristo, por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, esa fórmula, digamos, clásica de la liturgia cristiana, resume esa Trinidad, ciertamente el campo de mis amores. Y en esa Trinidad es en la que encuentro realmente a esa humanidad con la que Dios mismo se ha asociado. Podría no haber sido así, pero a partir de la encarnación, Dios ha asumido a la humanidad como su propia humanidad, la humanidad de Dios en Cristo. Es decir, Cristo es Dios y hombre. Y en esa humanidad de Cristo, absolutamente inseparable de su divinidad, queda asumida pues la divinidad en la Trinidad. Esa es una realidad que no deberá olvidarla jamás el cristiano, porque es lo que nos hace comprender que junto con toda la humanidad yo estoy introducido en Dios mismo. Y eso es lo que me hace entender que Cristo cabeza es inseparable
del cuerpo formando un solo hombre. Bueno, el Hijo de la Virgen y los miembros a los que él se ha asociado constituyen en consecuencia un solo hombre y un solo Hijo del hombre. Este es el misterio clave para entender la fraternidad cristiana. Cristo, que junto con toda la humanidad a la que vitalmente se ha asociado, es el Cristo total, íntegro, y que se desprende de la Escritura, es decir, formándolo la cabeza y el cuerpo. En efecto, los miembros juntos forman ese único cuerpo que, unido a su cabeza, es el Hijo del Hombre, quien es también, por supuesto, el Hijo de Dios. Cuando ese título mesiánico, el Hijo del Hombre, lo va utilizando Jesús a lo largo de los Evangelios, en realidad Jesús, como se va entendiendo, es completamente vinculado a todo hijo de hombre, a todo hijo de mujer, que por supuesto es a la vez el Hijo de Dios, a quien Dios reconoce en el propio Hijo completamente asociado al hombre. Por eso Jesús tiene expresiones como la de permanezcan en mí, o que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno. A este propósito, ayer pues estuvo divulgado por todos los medios y cada una de las diócesis a su manera trató de aterrizarlo. Hubo una jornada de oración mundial, oración de todos los creyentes de todas las religiones y oración incluso de los no creyentes. Yo no entendía muy bien cómo se pueden asociar los no creyentes a la oración, porque la oración supone relación con alguien, relación con Dios, ¿verdad? Pero bueno, era un día de ejercicio de la caridad, de ayuno y de oración por el fin de la pandemia que estamos viviendo. Era ciertamente una cierta asociación en torno a Dios, al menos los católicos teníamos la oportunidad de vivir ese acontecimiento desde ahí, es decir, un gesto de fraternidad universal. Y quizá los que no creen en Cristo, o los católicos que no han profundizado, como lo vamos haciendo, en su fe, no se dan cuenta de que la verdadera fraternidad es Cristo orando al Padre. Ese es el verdadero peso y la verdadera fuerza de la oración cristiana. Es decir, Cristo que está orando al Padre. Entonces, y en consecuencia, esa oración de Cristo orando al Padre lleva consigo, lo sepa o no lo sepa, la oración de toda la humanidad. Quizá los no creyentes no sean conscientes de a quién tienen que orar, pero Cristo, asociándose a todo ser humano, sin excepción, efectivamente convierte en su propia oración la existencia de la humanidad. Por lo tanto, es ahí donde se generan esos hermanos en Cristo puestos ante Dios. Y desde el punto de vista católico, por supuesto que los no creyentes y todos los malvados por malvados que quieran considerar de la tierra están en condiciones
de esa súplica y de esa oración a Dios, porque lo está Cristo y porque Cristo ha dado la vida por mí, exactamente igual que por Judas o por el peor malandrín que pudiéramos reconocer en la tierra. Cristo ha dado la vida por todos. Algunos de nosotros decimos, no, si ese no me quiere, que pinte su rayita, ¿verdad? Entonces, esos son los engaños de nuestro propio orgullo, de nuestra propia falta de fe, que nos hace contradecir ese sentido de fraternidad universal en la que todo hombre está vinculado y en la que podemos decir, todo hombre, por el hecho de ser hombre, es mi hermano, el enfermo y el sano, el ruso y el pakistaní, el centroamericano, y el asiático, el blanco y el negro, el rico y el pobre, todo hombre, el anciano y el niño, el hombre y la mujer, todo ser humano es mi hermano. Eso, desde luego, es una de las condiciones maravillosas en las que puede vivirse el ser humano, porque en realidad es vivirse de esa manera en el horizonte propio de Dios. Es decir, mi respirar es el respirar de Dios. Por eso mi relación frente al otro, por más que me cueste entenderlo y a veces vivirlo, no puede ser una relación que no sea de fraternidad, con lo que eso implica, a veces de perdón, de aceptación de lo que me resulta incómodo del otro. Hay algunas personas que dicen, no, hasta ahí hemos llegado. Quien a mí me hizo algo alguna vez, quedó sepultado y sentenciado para la eternidad. Bueno, necio, ¿no te das cuenta del que el que te separas de la fraternidad eres tú, y el que rechazas la gracia de Cristo que te unifica con la humanidad, con el ser humano, eres tú, y el que te enajenas y te acabas pudriendo, y el que mueres en la vida de la gracia y en la vida divina, eres tú, quien ama a su hermano. O sea, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas al hermano a quien ves? Y quien no ama a su hermano es un asesino, y ningún asesino estará gozando del reino de Dios. Tú solito te estás condenando a una vida antihumana, a una vida contrahumana, es decir, a una vida realmente guiada pues por otro estilo que no es el de Dios, y por lo tanto respirando permanentemente contradicción de tu propia humanidad. Lógico que acumulas angustias en tu interior, que efectivamente esas angustias son antihumanas, acabarán dañándote tarde o temprano y en todos los sentidos habidos y por haber. No ha sido creado el ser humano para eso. El ser humano ha sido creado para vivir con Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, así pues, de acuerdo con el significado de la afirmación de la Escritura de que no hay cuerpo sin cabeza, Pablo lo dice, ¿no? Ni cabeza sin cuerpos, ni Cristo total, cabeza y cuerpo, sin Dios, porque es la cabeza. Por lo tanto, todo ello con Dios forma un solo cuerpo. El Hijo de Dios es Dios, por naturaleza, y el Hijo del Hombre está unido a Dios personalmente. En cambio, los miembros del cuerpo de su Hijo están unidos a Él
místicamente. Por esto, los miembros fieles y espirituales de Cristo se pueden llamar, de verdad, lo que Él mismo es decir, Hijo de Dios y Dios. Los fieles y espirituales de Cristo se pueden llamar, de verdad, lo que Él mismo es decir, Hijo de Dios y Dios. Los santos padres, aunque algunos se escandalizan, ¿cómo yo me voy a llamar Dios? Los santos padres hablan siempre, después la Iglesia ha abandonado un poquito este término por la confusión que puede generar, pero hablan de la divinización del hombre cuando es bautizado. Cuando es bautizado y cuando tiene oportunidad de vivir retomando su propio bautismo, por supuesto que es propio, es poco que le llames al hombre bautizado cristiano. Puedes llamarle en verdad otro Cristo y en ese sentido puedes llamarle Dios. Es decir, no solo somos hijos de Dios, sino que somos verdaderamente dioses en participación. La Escritura está llena de testimonio. Pablo mismo lo decía, o lo decíamos en el Areópago, ¿verdad? ¿No dicen algunos entre nosotros dioses son? Pues si así se llaman, o los filósofos dicen entre ustedes, ciertamente esa es la grandeza y la gracia a la que ha sido elevado el hombre a partir de su redención en Cristo, ¿no? Pero lo que Él es por naturaleza, ciertamente nosotros lo somos por participación en Él. Por eso hay que entenderlo adecuadamente, ¿verdad? Lo que Él es en plenitud, el Hijo de Dios por generación, nosotros los miembros lo somos por rescate, por adopción, por salvación, es decir, por redención. Nosotros somos hijos porque Él nos ha hecho partícipes de su propia filiación divina. Entonces, ustedes han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. ¿O no se dirigen a Dios ustedes diciéndole, Padre, mejor dicho, Papá, Abba, ¿verdad? Y por ese mismo espíritu les da poder para ser hijos de Dios, para que, instruidos por aquel que es el primogénito de muchos hermanos, puedan decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en otro lugar dice, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Nosotros renacemos de la fuente bautismal como hijos de Dios y cuerpo suyo en virtud de aquel mismo espíritu del que nació el Hijo del Hombre, como cabeza nuestra del seno de la Virgen. Y así como Él nació sin pecado, del mismo modo, nosotros renacemos a la vida sin pecado para la remisión de todos los pecados, pues así como cargó en su cuerpo de carne con todos los pecados del mundo entero, y en ellos subió a la cruz, así también, mediante la gracia de la regeneración, hizo a su cuerpo místico que no se le imputase el pecado alguno, como está escrito, dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Pero, por supuesto, a partir de Cristo y en Cristo, ese hombre es también todo cristiano. Por eso se ha asociado, nos ha hecho parte de su propio cuerpo. ¿A quién ha hecho parte de su propio cuerpo? Solo al bautizado y, por supuesto, también a todo ser humano que está llamado de la misma manera
al bautismo. Si tú conoces estas cosas, obviamente no se las puedes ocultar a ningún hermano tuyo para que no solamente sea partícipe de la mirada de Dios y redimido por Cristo, sino que también lo sepa, lo goce, lo disfrute y pueda vivir una vida realmente feliz, porque se sabe regenerada y rescatada en Dios mismo. De tal manera que el hombre que es Cristo, realmente dichoso, cabeza y Dios, perdona el pecado como Cristo, cabeza y hombre, y no necesita ni recibe perdón alguno como cabeza de muchos, logra que no se nos apunte el delito. Justo en sí mismo se justifica a sí mismo. Es el único Salvador, Cristo, y el único justificado, es decir, el único salvado, Cristo, que sufre en su cuerpo sobre el madero lo que limpia en su cuerpo místico por el agua. Es decir, el único que es salvado, el único que es realmente limpiado, el único que ha renacido, el único que ha resucitado, es Cristo. Esto si lo entendiéramos. Pero con Él, todo su cuerpo, toda la humanidad, tú también has sido regenerado, has sido salvado, has renacido como humanidad de Cristo. Por lo tanto, perfecta y totalmente asociado a Él. El único que ora ante el Padre es Cristo, pero con Él y en Él absolutamente la humanidad, los hermanos. Y hoy, en este día, Cristo continúa salvando de nuevo por el madero y el agua, como Cordero de Dios que quita y que carga sobre sí el pecado del mundo. Sacerdote, sacrificio y Dios, que ofrece su propia persona a sí mismo y por sí mismo se reconcilia consigo mismo y con el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, a fin de cuentas, el estar profunda y permanente enamorado de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si alguno dice, sí, pero entre la Trinidad yo me quedo con la parte más inmediata, con Cristo. Bueno, perfecto, porque con Él y en Él, asociado, te vives en la realidad de Dios. Ojalá que hoy estas pautas nos ayuden a reconocer en profundidad quiénes somos. Porque a veces en nuestros ritos y en nuestras búsquedas como los plateros de Artemisa, ¿verdad? En nuestras búsquedas de intereses variados, y no tengo lana, y sí tengo lana, y bla, bla, bla. Bueno, a veces nos distraemos un poquito entre las cosas materiales y entre las cosas humanas y no nos damos cuenta de la grandeza de nuestra vida. En este momento, después de un ratito, yo me voy a dirigir, como lo hago ya habitualmente, y voy a pasarme el día en San Jacinto distribuyendo despensas a los sacerdotes fundamentalmente, y fundamentalmente a través de ellos y ya con la sensibilidad de cada uno de los sacerdotes a las parroquias. Si alguno alguna vez quiere acompañarme en estas tareas,
o bien de distribuir despensas, o bien sobre todo el fin de semana, hoy por hoy en la distribución de comidas en la parroquia, bueno, pues bienvenidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.